Ya en la línea telefónica tenemos a Carlos Monge. Él es antropólogo, doctor en historia y analista político. Carlos, muy buenos días y un gusto tenerte aquí en Caja de Resonancia. Buenos días, Fernando, y hola, Patricia. Un gusto para mí. Mil gracias por la invitación. Carlos, el titular del programa del día de hoy decía otro 28 de julio sin nada que celebrar. ¿Estás de acuerdo con nosotros o hay alguna variación o manera distinta de pensar este 28 de julio según tu opinión? Bueno, solamente añadiría, y con mucho que lamentar, porque efectivamente de celebrar nada, y más bien de lamentar mucho por las circunstancias políticas, no solamente generales, sino incluso las inmediatas que están antecediendo a este supuesto día de celebración patria, ¿no? Así es. Más aún cuando el día de ayer nos hemos enterado que el nuevo presidente del Congreso es el congresista Salguana, por Madre de Dios, un hombre muy ligado a la minería ilegal. Más aún todavía cuando hace algunos días Amnistía Internacional presentaba las pruebas de la directa participación de Dina Boluarte en la masacre, en el asesinato de los 49 compatriotas peruanos. ¿Qué te suscita estos hechos? ¿Cuál es tu opinión sobre ellos, Carlos? Bueno, iba a ir exactamente en esa línea de argumentación para decir que no hay nada que celebrar y mucho que lamentar, porque tenemos, digamos, como antecedentes inmediatos de este 28 de julio, en primer lugar, que continúa el asesinato de líderes indígenas en la Amazonía, ¿no? Son los líderes que defienden sus territorios, defienden sus derechos, defienden no solamente sus territorios como fuente de vida, defienden al pulmón de la humanidad, la Amazonía, que nos evita que el calentamiento global sea mucho peor de lo que ya es, y ya van 30 y tantos líderes asesinados con absoluta impunidad, y al Estado central ni le interesa, ni mueve una pestaña, ni hace ningún esfuerzo en particular por hallar a los culpables y por darles la protección que ameritan. Entonces, ese es un hecho que marca en qué contexto se supone que estamos celebrando algo. El segundo es que ayer también el Poder Judicial ha condenado, digamos, con distintas penas, unas mucho más fuertes que otras, a un conjunto de líderes sociales y comunales de las comunidades campesinas y de las poblaciones del entorno de las minas de las Bambas, ¿no? Por las protestas que recurrentemente han habido contra este proyecto minero. Cuando todos sabemos ahí que el problema de fondo que ha habido ahí es que había un proyecto minero que tenía un diseño que incluía un mineroducto rumbo a la planta de procesamiento que ya tenía Extrata en Cusco, ¿no es cierto?, en Espinar, y cuando se produce la venta de ese proyecto minero a una empresa china, se cambia el diseño y se opta por el transporte terrestre. Todo esto amparados en procedimientos light, que fueron parte de los paquetazos ambientales previos, sin información, sin consulta a la población, pero con un tremendo impacto, porque el transporte terrestre tiene un tremendo impacto a lo largo del llamado corredor minero, y el resultado neto de esto es que no hay ninguna sanción para las empresas que hacen estas cosas, y finalmente hay cárcel. No es broma, hay años de cárcel para los líderes sociales involucrados en la protesta. Entonces, nuevamente, en ese entorno, ¿qué cosas celebran, no? Y Así en es. tercer lugar, lo que ya mencionaste, es clarísima esta alianza de el fujimorismo con el serronismo de Perú Libre, ¿no es cierto?, para armar una dirigencia parlamentaria encabezada por el señor Saruana, que es directo representante de la minería ilegal, que todo el mundo además sabe es una lavandería del narcotráfico. Claro. Entonces, eso es lo que el señor Saruana representa, y eso es lo que lamentablemente Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón sustentan con su apoyo, y Acuña gana porque este señor es de APP, y desde esa posición de poder Acuña negocia presupuestos y negocia ministerios y negocia un conjunto de prebendas. Pues mire, en ese escenario, asesinato de líderes indígenas, criminalización de líderes sociales,
y la consolidación ya más clara que nunca de la alianza mafiosa que nos gobierna y que tiene prisionera a Dina Boluarte, que no puede hacer ni pío al respecto aunque quisiera, porque si dice algo se la bajan rápidamente y va presa por los asesinatos, pues no hay nada que celebrar. Y mucho de qué lamentar, como tú decías, porque también tendríamos que recordar la cantidad de normas que han habido que atentan contra el medio ambiente, normas que han hecho retroceder las pocas reformas que teníamos, la situación de desabastecimiento de medicamentos en el sistema de salud pública, solo para seguir agregando ejemplos. Pero yo quería enfocarme un poquito en cómo se está moviendo la dinámica de poder propiamente dicho. Tú hacías al final una brevísima descripción de cómo la alianza Cerrón-Fujimori se ha ido consolidando y entra por los palos también adquiriendo mucho poder APP y César Acuña, ¿no? ¿Qué significa esto para la política peruana? ¿Cuál es el tipo de acción política que podemos esperar de lo que representan estos tres tipos de personajes? Porque más allá de los personajes, ahí hay intereses representados, ¿no? Fujimori por un lado, Cerrón por otro, y a Río Revuelto, ganancia de pescadores, Acuña ganando protagonismo. Bueno, me parece que ahí hay varias cosas que los unen, ¿no? Yo pienso que la primera es la búsqueda de la impunidad. Y lo que algo tienen en común Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón es que son perseguidos por la justicia. ¿No? La primera ya entró ya en juicio, ya pasó de la parte de investigaciones, prisiones preventivas, acusaciones fiscales, ya entró a juicio, y a la luz de los que saben, puede haber algún debate sobre si lo que se ha hecho constituye o no propiamente lavado de activos en la medida en que se sepa que no eran dineros de origen ilícito, pero lo que queda clarísimo, y lo van a decir todos los testigos, es que esta mujer recibió plata a raudales, en maletines, en efectivo, millones de dólares, y no se tiene la menor idea de para qué fue destinado ese dinero. Entonces yo creo que este es un caso emblemático de corrupción de la política, y bueno, Cerrón, digamos, está prófugo hace no sé cuántos meses, ¿no es cierto? Y al parecer tiene protección desde arriba porque es capaz de evadir todo. Entonces me parece que en primer lugar hay una alianza de impunidad, ¿no? En segundo lugar, me parece que es una alianza de representantes de economías mafiosas, de todo lo que es informal y de todo lo que es ilegal en el país. Y entonces si uno ve cómo Cerrón y la gente de Keiko han votado directamente en favor de permitir, digamos, la operación de todas las mafias del transporte, de la educación superior, de la educación escolar, del esto y del otro, es claro que es una alianza mafiosa, ¿no? En tercer lugar, me parece que es una alianza política para sostener a Dina Boluarte en el Congreso, porque Dina Boluarte les es conveniente, porque como dije antes, más allá de lo que ella quiera o no quiera hacer, la tienen de rehén. Digamos, ella se sabe culpable, directa, política y penalmente, en mi opinión, de los 40 y tantos ciudadanos y ciudadanas asesinados durante las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023. Estamos hablando de Andahuaylas, estamos hablando de Huamanga y estamos hablando de Juliaca, principalmente, ¿no? Y sabe que ella va presa, o sea, ella no puede sobrevivir a ningún tipo de investigación imparcial, y ya lo ha mencionado Fernando al inicio, Amnistía lo acaba de documentar con toda claridad, están los videos que antes sacó el IDL con la reconstrucción de algunas cosas, y está el hecho claro de que Otárola, su ministro de Defensa, era responsable directo y lo premió y lo protegió. Y además dio ascensos y dio bonos y premios a quienes estuvieron directamente implicados. Entonces me parece que es una alianza que es también para sostener a Dina en la medida en que Dina no tiene ningún poder para controlar nada de lo que hace el Congreso. Carlos. Yo creo que, Patricia, una cosita final, el cuarto punto de alianza creo que es controlar las elecciones del 2026. Entonces, están de acuerdo en ir por la cabeza de la RENIEC, de la OMPE y del Jurado Nacional para asegurarse que nunca más un Pedro Castillo
pero nunca más un Sagasti, Ni nunca más siquiera. ni siquiera un Vizcarra, nunca más ni siquiera que no sea de la derecha bruta, chorada y mafiosa que ellos representan pueda ganar elecciones. Pero me parece que ese es el cuarto punto que los une y es el problema político principal que enfrentamos en el corto plazo. Carlos, ¿y no te da la impresión que en esta alianza que tú has descrito y con los intereses que has precisado, no está pasando caleta el poder económico grande, las mineras, las agroexportadoras, que están ahí, digamos, no sé, jugando el muertito y que todo este juego de búsqueda de impunidad y protección de economías mafiosas hace que todo funcione para los grandes poderes económicos basados en minería y agroexportación fundamentalmente? Sí, pero con un matiz, Patricia, porque yo creo que ellos ahí están jugando con fuego. Es verdad que en medio de este estado de cosas, los, los ejes matrices centrales de la política neoliberal, tú has mencionado en el caso de los agroexportadores, ¿no es cierto? Se les sigue estirando el derecho a contratar mano de obra sin derechos laborales, ¿no es cierto? Y se le sigue estirando unas deducciones, unas exoneraciones tributarias que no tiene ningún otro sector. Es decir, todos los peruanos seguimos subsidiando los niveles extraordinarios de acumulación de este sector del gran capital. Porque no estamos hablando de pequeñitos exportadores, estamos hablando de plantaciones que hoy día son más grandes de lo que era Casa Grande, la hacienda más grande de Perú antes de la reforma agraria. De eso estamos hablando. Son corporaciones, no son pequeños y medianos empresarios peruanos que con su esfuerzo triunfan, no. Son grandes corporaciones que reciben este conjunto de beneficios y, por supuesto, las mineras, ¿no? A las cuales nadie va a querer tocar porque como la transición energética demanda minerales, va a haber una demanda muy fuerte, en el caso peruano, la que importa es por cobre, ¿no es cierto? Y entonces los gobiernos ven ahí como el chanchito, ¿no es cierto? Es la fuente de renta pública, entonces nadie lo quiere tocar, ¿no? Ahora, digo que están jugando con fuego porque, por ejemplo, hoy día yo pienso que el principal problema de esa gran minería formal no es la resistencia ecologista, campesina, que quiere defender sus modos de vida, sus modos de producción, su agua y su medio ambiente. Hoy día la principal amenaza a esa minería formal grande, de la CONFIEP y de la Sociedad Nacional, es la minería ilegal. Es la que hoy día les está atacando campamentos, les está copando yacimientos, ¿no es cierto? Les está disputando en el terreno, en serio, con armas, con violencia y ahora con poder político, ¿no? La operación minera. Entonces sí, las políticas generales favorecen a la gran minería, pero deben estar un poquito preocupados con el hecho de que Saguana sea presidente del Congreso, porque es precisamente el representante político de ese otro sector minero que les está entrando a pelear la base. Mira lo que ha pasado en Patás, ¿no es cierto? Ya es una confrontación a balazos, con dinamitazos, con bandas mafiosas de un lado y del otro. Mira lo que va a ocurrir en Las Bambas, ¿no es cierto? Ya hay ocupación del segundo Tajo, y yo creo, y ya ha ocurrido eso en Ayacucho con la quema de un campamento. Entonces, sí, pues estos empresarios se creen pues muy sabidos, que las tienen todas, pero yo creo que están jugando con fuego y están alimentando un monstruo que ellos mismos no van a poder controlar. Porque, Carlos, mira, aquí en Arequipa en los últimos días también hemos tenido dos hechos bastante significativos. El primero de ellos, y por ser el más reciente, es que el día de ayer el gobierno regional ya ha firmado, ha cedido, ¿no?, el proyecto Majes Iguas 2 al Ministerio de Agricultura, al gobierno central. Y el proyecto Majes Iguas 2 está diseñado para la gran exportación, para los agroexportadores, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? Y eso se ha sucedido con un verdaderamente abandono de la función, el poder que hubiera podido tener el gobierno regional respecto a este proyecto. Simplemente han cedido, ¿no? Y el segundo es lo relativo a Tía María, que a pesar de ser una inversión relativamente pequeña, son 1.400 millones de dólares, sin embargo lo están defendiendo, pero a sangre y fuego, ¿no? En el sentido de inclusive decir de que Tía María si sale, con ello se va a poder gatillar la inversión minera en el Perú, ¿no?
Es decir, que en los últimos días en Arequipa hemos visto pues verdaderamente cómo el gobierno, cómo el régimen defiende, por un lado a los agroexportadores y en segundo lugar a la gran minería, ¿no? Y en ese sentido yo quiero enganchar con una pregunta, ¿no? ¿Qué sucede con los movimientos regionales? ¿Qué sucede en las regiones? Además de no hacer este tipo de reivindicaciones como las que tenemos en el Valle de Tambo, como las que tenemos aquí en Arequipa en poquísima escala respecto a Majes Iguas 2 o respecto a otras protestas de carácter comunal contra la gran minería. ¿Cómo tú ves ahora en estas circunstancias el movimiento regional, que se pensaba que iba a participar el día de hoy en una gran movilización, pero que la representación ha retrocedido debido a que se han reagrupado en partidos políticos los dirigentes de los movimientos regionales? Bueno, retomando la primera parte de tu pregunta, efectivamente, digamos, por ejemplo, el gobierno quiere apoyar y el ministro de Energía y Minas ha sido clarísimo en que él está 100%, 120% a favor de sacar adelante Tía María como sea, ¿no es cierto? Pues sí, pues claro, están a favor de la gran minería, pero como digo, al mismo tiempo apoyan, digamos, la presencia de gente como Salguana, ¿no es cierto? Entonces, pues digo, juegan con fuego, ¿no? En algunas cosas salen, pero en otras cosas pueden terminar perdiendo, y sí, lo de Majes es un ejemplo más de cómo con subsidios de todos los ciudadanos, porque esos grandes proyectos de riego no los paga el empresariado que luego se beneficia de ellos. Eso ha sido clarísimo también en la costa norte, ¿no es cierto? Compran la tierra a precio huevo, es una tierra que entra en valor porque hay una inversión pública brutal en todo el traslado de las aguas, el trasvase, los canales, en fin, ¿no? Ahora, ¿cuál era la segunda parte de tu pregunta, Fernando? Perdón. Sobre los movimientos regionales, Sí, ¿no? sí, claro, disculpa. Ahí ha habido una cosa increíble, ¿no? Que empata con lo que dijiste de Majes, que es estos partidos políticos en el Congreso lo que quieren es retomar una lógica hipercentralista de manejo de las cosas, ¿no? Entonces, desde el gobierno se hacen cosas como lo de regresar Majes al ministerio, ¿no? Pero también han sacado normas por las cuales liquidan a los movimientos regionales, ¿no es cierto? Para firmar los partidos nacionales, que son ellos, que son los partidos nacionales que están en el Congreso haciendo este tipo de normas, ¿no? Y sí, se pensaba en un momento que esto iba a generar una enorme protesta política desde las regiones en defensa del derecho de la ciudadanía regional de construir y votar, ¿no es cierto?, y apoyar, digamos, las opciones que ellos quieran que sean regionales. Sin embargo, me parece que en las directivas de una parte importante, no voy a decir todos, naturalmente, de estos movimientos regionales, lo que ha primado nuevamente es el cálculo político de corto plazo, ¿no? Entonces ya no me dejan participar como movimiento regional, no importa, me matriculo en algún partido nacional. Y como los partidos nacionales son como combis en los cuales uno paga su pasaje y entra, y si pagas más, hasta puedes agarrar el puesto de chofer, ¿no es cierto? Entonces como que se han acomodado y se ha diluido lo que era potencialmente una protesta regional fuerte. Un dato más sobre el hipercentralismo que se nos viene. En el diseño de la bicameralidad, ¿no? Lo que han hecho es construir un Senado que tiene 1 o 2 representantes por región, pero tiene también una lista nacional. Y cuando una ciudad como Lima tiene el 33% del voto, uno sabe que en esa lista nacional los limeños la van a encabezar y la van a ganar. Pero además a ese Senado, que va a ser muy limeño, es el que le han dado todo el poder. Ese Senado es el que ve Banco Central de Reserva, Indecopi, ¿no? Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, RENIE, COMPE, Jurado Nacional, en fin, ¿no? Entonces, estamos yendo por varios caminos. Tú mencionaste la recentralización de la gestión de algunos proyectos, yo he mencionado la liquidación de los movimientos regionales, pero también ese diseño bicameral es un paso más en un esquema de recentralización muy fuerte de las tomas de decisiones fundamentales en el país. Carlos, tú decías que una de las banderas o motivos que tenía unida este pacto mafioso era asegurarse las condiciones para ganar las elecciones. Y efectivamente están tratando de traerse abajo
al jefe de la OMPE, están esperando que se le termine el periodo a Salas Arenas en el Jurado Nacional, han variado normas electorales de muchas maneras, etcétera. Pero parece ser que también están teniendo problemas con quiénes van a ser sus candidatos o sus candidatas. Ahorita las figuras visibles para candidatura no parecen ser precisamente de ese lado, de lo que llamamos la derecha bruta y achorada, salvo César Acuña, que a lo mejor es ya su mejor escenario para ser presidente, pero el fujimorismo, con el juicio a la señora Fujimori, está jugando con esto de la candidatura de Alberto Fujimori. Eso es un ensayo, un globo, Cortina de humo. una cortina de humo, refleja las fracturas dentro del propio fujimorismo, o es una estrategia. ¿Cómo lo miras tú? Mira, te voy a decir, Patricia, con toda franqueza que no me queda totalmente claro, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando ahí. Digamos, una interpretación que yo tengo, que es personal, es que Keiko sabe que no gana. Es como la nueva Lourdes Flores de la política peruana. No gana, punto. No hay manera que gane. Y sabe que el juicio le puede ir mal. Pero lo que está buscando es impunidad. Y para eso lo que necesita es poner a alguien que jale votos, que le garantice una bancada, y ella seguramente irá al Senado, ¿no?, en una candidatura vicepresidencial o encabezando una lista de senadores, ¿no?, desde la cual pueda seguir presionando sobre el Poder Judicial, o en todo caso garantizándose 5 años más de algún tipo de impunidad, ¿no?, a ver qué cosa pasa, ¿no? Eso es lo que yo creo. Ahora, me parece que todo esto se mezcla con otras cosas, ¿no? Me parece que Alberto Fujimori sale de la cárcel con ganas de ser protagonista, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces habla y anuncia decisiones en las cuales él se afirma y ella como parece quedar un poco de costado, como cuando salió a decir acá se apoya a la Boluarte hasta el 2026. Eso es también porque sabe que su indulto depende de la Boluarte en alguna medida, ¿no? Entonces me parece que hay esos dos juegos, ¿no? Hay que recordar que Fujimori siguió preso varios años porque Keiko se negó a rajatabla a aceptar propuestas de indulto. Hay esta historia de un mensajero que va a buscar a Max Vito y le dice, oye, estamos mirando el indulto, y Vito, a nombre de Keiko, le dice, de ninguna manera, no nos conviene. Entonces, y Fujimori no es tonto, él debe saber que él ha estado preso en exceso, cortesía de las ambiciones y aspiraciones de su querida hija, entonces mucho cariño no debe haber ahí. Entonces debe haber una mezcla de bronca personal, pero yo creo que al final el cálculo político de Keiko es ese. Si yo no gano, corro el riesgo de ir presa, mejor voy al Senado y lo pongo al papá de locomotora, yo me coloco de cabeza de lista y me aseguro 5 años más con algún nivel de impunidad y de protección. Carlos, ya de repente para ir finalizando y no quitándote más tiempo, el día de hoy y los 2 días que le siguen va a haber una movilización nacional. ¿Cómo tú estás apreciando actualmente el movimiento social, el movimiento de protesta y a los movimientos u organizaciones de izquierda respecto hacia el futuro inmediato? A ver, yo creo que en relación a las protestas del movimiento social se van reactivando y recuperando, pero bien de a poquitos, ¿no? Entonces yo no quisiera ser sobre optimista o generar sobre expectativas sobre la potencia y la dinámica, digamos, el volumen de las protestas que haya este 28 de julio. Las va a haber, sí, pero me parece que vamos de a pocos, ¿no es cierto? Me parece que hay un problema de una enorme, sigue habiendo, no es que hay recién, sigue habiendo un problema de una enorme fragmentación. Hay mucha confusión respecto de quién convoca, con qué bandera se convoca, hay mucha desconfianza horizontal entre las organizaciones, si tú convocas yo no voy, yo voy a tal hora, yo voy en la mañana, yo voy en la tarde, ¿no? Hay mucho afán también de protagonismo, ¿no? Mucha disputa por ver quién es quién, y eso se veía desde las marchas.
O sea, las marchas fueron potentes cuando fueron decididas desde abajo, cuando desde las poblaciones, las comunidades, en Puno, en Cusco, en Ayacucho, aquí en Apurímac, ¿no? La gente abajo decidió movilizarse, pero arriba había esta disputa, por lo menos entre tres tipos de convocatorias. En fin, yo creo que eso no se ha superado, si es que no ha empeorado. Pero creo que ahí vamos, y vamos de a pocos, y la cosa va a ir creciendo. Creo que la razón principal por la cual no hay una protesta fuerte tiene que ver directamente con la segunda parte de tu pregunta. La gente no ve todavía una alternativa. Entonces te vas a ir, vas a gastar tu plata, tu tiempo, vas a arriesgar tu salud, vas a arriesgar tu vida, sin que te quede claro que algo mejor puede haber. O sea, vas a hacerlo por gusto, porque el escenario sigue empeorando. Yo creo que la gente, después de notar que no hubo la fuerza para cerrar el Congreso y votar a Dina Boluarte y forzar elecciones generales, la gente se vuelve cauta. Porque tú ves esta disonancia entre las encuestas, ¿no? O sea, nadie la apoya, todo el mundo quiere que se vaya, pero la gente no sale a arriesgar. Y además la calle está dura, pues perder un día de chamba, que es informal y el 80% del país lo es, ¿no es cierto? No es fácil, ¿no? Entonces, creo que la solución a la desconexión entre el odio a Dina y las ganas de protestar es la construcción de un proyecto político que le genere a la gente una expectativa de que si la tumbo hay la posibilidad de algo mejor. ¿Y qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esa alternativa, de esa posibilidad? ¿Tú cómo estás viendo a las organizaciones de izquierda? ¿Cómo estás viendo a quienes podrían ser, ¿no? O sea, quienes encabecen, quienes den, de repente no encabezar, pero sí ponerse a disposición para la construcción que tú señalas? Me parece que ahorita se va construyendo un escenario que lo puede hacer posible. Ahorita ya tienen registro electoral, desde ayer creo, las tres organizaciones que yo creo que en el muy corto plazo debieran confluir en un polo de izquierda democrática, ¿no es cierto? Tiene registro electoral el Nuevo Perú, tiene registro electoral el Partido de los Trabajadores y los Emprendedores, que es la expresión política electoral de los compañeros del Partido Comunista del Perú, Patria Roja, ¿no es cierto? Así es. Y creo que acaba de conseguir el registro es Ahora Nación, ¿no es cierto?, del sector de la UNI, ¿no?, que tiene también un perfil y tiene claras aspiraciones de candidatura presidencial, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que ahí hay un primer núcleo que, en mi opinión, debieran dar el paso de constituir un bloque unitario, ¿no es cierto?, para ofrecerle al país una alternativa de izquierda. Y creo que este bloque unitario no debe pensar solamente en las elecciones, debe pensar en armar una propuesta estratégica que le permita al país recuperar la idea de que hay una izquierda que no es, disculpe el término, pero no es la basura de lo que está haciendo Cerrón y Perú. ¿Ya? Y quiero usar ese término, porque lo que están haciendo es un asco realmente, ¿no? Verdaderamente. Esta alianza con el fujimorismo y con Acuña es de quinta categoría. Entonces yo creo que el Perú se merece que alguien diga, acá hay una izquierda mejor, más ética, igualmente consecuente, con valores democráticos, confrontación directa contra la corrupción y las mafias. Entonces yo creo que esos tres debieran constituir un polo que piense estratégicamente en recuperar eso para el país. Yo lo llamo así, recuperar el espacio Frente Amplio. No la organización Frente Amplio, pero ese espacio que se formó el 2016 y que logró 3 millones de votos, que no es poca cosa, ¿no? Bien. Creo que ese bloque debe pensar además en el corto plazo en una alianza más amplia. Hay que buscar sectores de centro porque tenemos un Guaico fascista, corrupto, poderoso, al cual hay que frenar, y me parece que ahí se requiere una alianza un poco más amplia para frenarlo, pero creo que esos son los retos del momento. Creo que estos tres registros a mí me dan entusiasmo, si es que lo manejan bien y se embarcan en una posición estratégica. Yo creo que por ahí es el camino. Con estas últimas palabras tuyas, Carlos, nos despedimos y te agradecemos por haber contribuido el día de hoy a Caja de Resonancia. Muchísimas gracias, que pases un bonito fin de semana.